Soy la doctora Jenny Planchet, pediatra neumonólogo, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. En esta oportunidad vamos a tocar un tema sumamente importante que son las intoxicaciones en pediatría, para lo cual nuestro objetivo va a ser ver las intoxicaciones por cáusticos y corrosivos y el contenido será definir lo que es un agente cáustico, definir lo que es un agente corrosivo, vamos a ver la clínica y vamos a ver el tratamiento. ¿Qué es importante que tomemos en consideración antes de comenzar? Que lo que es un medicamento para uno puede ser un tóxico para otro. Grabémonos entonces esta frase. ¿Por qué esto es importante? Porque fíjense que el 45% de la distribución de los agentes tóxicos, aproximadamente el 45% es producida entonces por medicamentos, sobre todo en la edad pediátrica. Un 15% es por saneantes ambientales y aproximadamente un 9% por productos químicos industriales. Estos productos químicos industriales y los saneantes están generalmente en el hogar y por eso pueden ser causa de intoxicaciones frecuentes en la edad pediátrica. Antes de comenzar o de continuar, vamos entonces a ver qué entienden ustedes por tóxico y qué se entiende por intoxicación. Ok, definiendo de todas maneras lo que es un tóxico, es aquella sustancia que es sólida, líquida o gaseosa, en una concentración determinada puede causar daño en los seres vivos. Ellos se pueden conseguir en muchísimas formas, sobre todo en plantas, en animales como serpientes y peces, en insectos, en microbios, en gases naturales y artificiales, en sustancias químicas y en los medicamentos, que ya dijimos que son muy importantes, sobre todo según la dosis, ¿verdad? Sobre todo en pediatría, que todo lo calculamos por kilo de peso. Entonces, ¿cuál es la definición de intoxicación? Intoxicación es esa reacción que tiene el organismo a la entrada de ese tóxico, que le puede producir lesión, enfermedad o muerte, y muerte también, ¿verdad? Y el grado de toxicidad va a depender de la edad del paciente, porque no es lo mismo un recién nacido o un niño de 5 años, del sexo, son más frecuentes en menores de 12 años en los varones y más frecuentes en mayores de 12 años en las niñas. El estado nutricional no es igual a un paciente desnutrido a un paciente bien nutrido. La vía de penetración, porque ¿qué ocurre? A veces hay unas vías que son más expeditas que otras, sobre todo si son a nivel de sistema respiratorio, y la concentración que tenga ese tóxico, que no tiene nada que ver con el volumen. Una cosa es volumen y otra cosa es concentración. Entonces, definiendo qué son agentes cáusticos, es aquella sustancia que va a producir una quemadura en el tejido con el cual se pone en contacto. Y el agente corrosivo es aquel compuesto químico que es capaz de producir lesiones químicas directas sobre esos tejidos. Y quiero que pongamos observación en esta figura que les estoy poniendo. Los saneantes ambientales son productos que generalmente están al alcance de los niños y por eso producen gran cantidad de intoxicaciones. ¿De qué va a depender que este cáustico o este corrosivo produzca una lesión? De su concentración, como ya hemos dicho, del pH, porque no es igual que sea ácido o alcalino, del tiempo de contacto que tenga con el tejido, por supuesto, a mayor contacto o mayor tiempo, mayor va a ser la lesión, del volumen ingerido y del contenido previo que se tenga en el estómago, porque en ayunas, por supuesto, esto va a causar mayor agresividad. Esos productos de limpieza de los que estamos hablando pueden producir quemaduras en piel, en ojos, en labios, en lengua, en faringe, en estómago. Y esos son limpiadores como inodoro, limpiadores de hornos, líquidos para tuberías, líquidos para remover mohos o manchas. Y lo importante es que nunca deben mezclarse con otro producto, sobre todo si tiene cloro. ¿Cuáles no deben mezclarse? Blanqueadores, limpiadores en polvo y limpiadores removedores de moho, porque pueden producir una reacción química y hacer que se produzcan entonces gases que pueden ser tóxicos también, y esta no es la idea. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Siempre enjuagar bien el área donde se colocó ese producto y después colocar el segundo producto. Y algo sumamente importante que deben tener entonces todo presente como pediatra es que si una persona toma cualquiera de estos productos no se puede inducir al vómito, cosa que generalmente no sabe la población en general. Entonces vamos a dividir los envases y vamos a dividirlos en ácidos y vamos a usar una letra para tener una evocación en esa memoria para hacerlo siempre rápido, porque ante una intoxicación debemos actuar rápidamente. Si es una base o un álcalo, serían los detergentes, el amoníaco, los blanqueadores y van a producir una necrosis por licuefacción.
Entonces, ¿cuál es el órgano blanco que se va a tomar? El esófago es el que más se va a lesionar, no significa que no haya un daño perioral o un daño orofaríngeo. Sin embargo, si es un ácido como un ácido muriático, acético o ácido bórico, se va a producir una necrosis por coagulación y tomando en cuenta esa letra G, vamos a ver que nuestro órgano blanco es el gástrico y va a producirse un daño gástrico severo. Entonces, recordando esto, vamos a pasar entonces a cómo sería la alteración a nivel del sistema respiratorio. ¿Qué va a ocurrir? Una neumonitis química, porque ya dijimos que se podían producir tóxicos en forma de gases, ¿verdad? Y también si ese paciente tiene alguna alteración a nivel neurológica, puede broncoaspirar y producir entonces una neumonía por broncoaspiración, en donde debemos tratar entonces con antibióticos, porque ese paciente generalmente se puede sobreinfectar con bacterias gram negativas o bacterias anaerobias que están en boca, ¿verdad? También puede producirse una alteración a nivel de los ojos. El ácido puede causar una lesión inmediata que se va a ver, pero es muy importante que tengamos en consideración que la base también puede producir una lesión, pero que no va a ser tan rápida, va a ser en horas o en semanas, por lo que deben las dos formas de estas lesiones, por supuesto, debemos interconsultar con entonces nuestros compañeros los oftalmólogos. Y en la piel va a producir quemaduras de diversos grados. ¿Cuál es el tratamiento entonces que se conoce o que ustedes conocen para una intoxicación por cáusticos y corrosivos? Muy bien, sobre todo debemos saber que es un paciente que debe hospitalizarse. Debe colocarse analgesia porque siente dolor, una hidratación parenteral de mantenimiento porque generalmente ese paciente va a tener reposo digestivo y va a estar en dieta absoluta porque no debería ingerir ninguna otra sustancia, ¿verdad? Si tiene menos de 12 a 24 horas de haber tenido el contacto con el tóxico, se puede realizar o está mandatorio realizar una endoscopia para ver el grado de lesión. Monitorizar así las complicaciones que pueden ser hemorragias o perforaciones, y aquí está prohibido, o sea, no se debe usar ni hacer lavado gástrico ni colocar absorbentes como el carbón activado. ¿Qué es un absorbente? Es aquel que hace que se adhiera ese carbón activado a las paredes del estómago para evitar la absorción de ese tóxico que es el que produce la intoxicación. Vamos entonces también a colocar inhibidores de bomba como cimetidina, ranitidina, y está en discusión el uso de esteroides y antibióticos, dependen de las escuelas, y esto lo vamos a ver después a más profundidad en la práctica cuando le revisemos la bibliografía. Y el seguimiento y el tratamiento, por supuesto, a veces puede ser quirúrgico de ser necesario dependiendo de la estenosis que pueda producirse a nivel esofágico. Otra cosa es que en la descontaminación ocular no debemos neutralizar. Eso se puede hacer en laboratorio, pero aquí no vamos a neutralizar ácidos y álcalis usando soluciones álcalis y ácidos respectivamente. Eso no se debe hacer. ¿Qué vamos a hacer si hay un problema ocular? Irrigar con agua a baja presión durante aproximadamente 15 a 20 minutos. Entonces les pregunto para ir terminando y concluyendo, ¿qué es un agente tóxico, cáustico y qué es un agente corrosivo? Dijimos entonces que el agente cáustico es aquella sustancia que produce quemadura en el tejido con el cual se pone en contacto. Y el agente corrosivo es aquel compuesto químico que es capaz de producir lesiones químicas sobre los tejidos con el cual está afectando, ¿verdad? Ahora vamos a hacer otra pregunta. ¿Cuál es el daño principal que producen esas bases o esos álcalis de estos productos? Excelente. Dijimos que vamos a tomar esa letra E y esa es una necrosis por licuefacción, o sea que el órgano blanco es el esófago. ¿Cuál es el daño principal por los ácidos? Perfecto, una necrosis por coagulación. Tomamos esa letra G para que nunca se nos olvide y vamos entonces a saber que el daño es gástrico y que es severo. ¿Qué es lo que no se debe hacer si una persona toma cualquiera de estos productos? Inducir el vómito, por supuesto. Entonces fíjense que como conclusión en la naturaleza todas las sustancias son tóxicas, lo que diferencia el remedio del veneno es la dosis, y eso lo dijo Paracelso muchísimo tiempo atrás. Entonces es importante que tomemos en consideración que los tóxicos dependen, tienen su clínica, tienen su tratamiento y debemos identificarlo para actuar rápidamente en esos pacientes. Entonces en la clase práctica vamos a
colocar unos casos clínicos para determinar entonces cuál sería la forma de actuar en esos casos de pacientes intoxicados. Cualquier otra pregunta que me quieran hacer después que salgamos de la parte práctica, pueden entonces ponerse en contacto conmigo por @doctora_planchet en Twitter o Instagram, o por el correo que va a ser jplanchet@hotmail.com, y entonces nos vemos para desarrollar los próximos temas. Hasta la próxima.